están? Mi nombre es Brenda Chávez de Huerto Zula y estoy acá para compartirles cierta información acerca de cómo pueden cultivar algunos alimentos desde casa. Así que vamos al video. Estoy desde la huerta de colores, que es una huerta que tenemos en un espacio urbano, que como pueden ver simplemente son casas, y desde estos espacios comunitarios podemos también construir nuestras propias huertas. Les voy a mostrar algunos tips para que puedan tener algunas consideraciones al iniciar su huerta en casa. Número 1, tenemos que considerar el suelo. Lo primero que hay que hacer es compostaje. ¿Saben qué es compostaje? Pues el compostaje es cuando nosotros convertimos nuestros residuos de casa en abono orgánico. Lo primero es tener un suelo rico en nutrientes, pero no en nutrientes que sean provenientes de abonos químicos sintéticos, que lo que hacen es acidificar el pH del suelo y matar la vida microbial que está en él. Por eso es importante agregar compost, que es materia orgánica descompuesta hasta su último grado. Por eso también quiero compartir con ustedes algunas formas de nutrir el suelo. Vamos a ver algunas... No me quiero comer esta. Bueno, entonces, ¿cómo tener un suelo rico en nutrientes? Bueno, primero, como ya mencioné, el humus, el compost. Después de tener compost en el suelo, vamos a necesitar otras variantes. Ya van como con la parte física del suelo. Y es la aireación. ¿Qué elementos podemos encontrar aparte del compost para darle aire, oxígeno al suelo? Bueno, puede ser grasa de arroz, puede ser fibra de coco, puede ser zacate cortado en algún estado ya como seco, que eso igual se va a convertir en abono. Y también pueden ser ciertos elementos que pueden encontrar ustedes, como ramita pequeña, la pueden cortar y la pueden introducir en el suelo también. Cosas que estén dentro de nuestro propio ambiente, de nuestro propio entorno. No es necesario siempre como hacer compras de insumos para poder tener una huerta. Con todo lo que tenemos en casa es suficiente. ¿Qué pasa si no tengo espacio? ¿Qué pasa si tengo una maceta? Empecemos por ahí. Ok, muy bien, entonces vamos a continuar con el tema de las macetas. Las macetas normalmente se compran o se consiguen de acuerdo a la cantidad de litros que puede contener en volumen. O sea, puede ser de 10, de 5, de 20, de 60. De lo que el fabricante haya hecho, de lo que tenga su lugar más cercano o de lo que tengas en casa. ¿Cómo saberlo? Bueno, habría que sacar un poco, si no lo sabes, habrías que sacar un poco de fórmulas matemáticas, pero no vale tanto la pena, no se preocupen por el detalle tanto. ¿Por qué? Porque lo más importante es tener una maceta sana con un buen suelo, pero sobre todo conocer qué planta vas a tener dentro de esa maceta. Yo siempre recomiendo que ojalá consigan macetas o se hagan macetas de tela, porque así la raíz no se estresa tanto en la base. Saben, ella cuando ya toca fondo en una maceta va a empezar a irse por los bordes. Por eso ustedes ven que a veces hay macetas o plantas que cuando ustedes las sacan de una maceta está muy enrollada la raíz. Eso es lo que hay que evitar. Por eso es importante conocer qué voy a plantar. Por ejemplo, aquí voy a trasplantar una plantita de tomate, que son muy comunes. Estaba en mi huerta, había salido del compost y bueno, me encanta el tomate, lo vamos a rescatar. Entonces vean que la raíz en este momento, la planta está muy pequeña, pero su raíz ahí va. Sí, no es muy larga, son raíces un poquito cortas, pero ella necesita una maceta un poco más grande que su propio tamaño. Vamos a ver. Ok, entonces en este caso, en esta maceta tengo una planta de diente de león, tengo otra de tomate, pero para efectos educativos yo voy a mostrarles cómo trasplantar esa plantita a la maceta y cómo está este suelo de esta maceta. ¿Ok? Vamos a dejar la planta diente león acá. Esta es una planta súper medicinal. Muchos la verán como monte, pero yo lo veo como una gran medicina. Por eso incluso la tengo en casa dándome más florcitas para tener más semilla. Aparte de que su flor tiene un color súper lindo que va a llamar a abejas, mariposas. Esta también salió del compost, luego la trasplantaremos a otro lugar. Vean que es una maceta muy pequeña y está albergando dos plantas de familias distintas.
Este sustrato, como ven, todavía tiene algunos rastros de borucha de madera, que también ustedes pueden conseguir en cualquier mueblería o lugar cercano a casa. Tiene un poquito de carbón todavía también, carbón vegetal, no carbón sintético, carbón vegetal de una venta de pollos que tiene una señora en casa, ahí como cerca de casa. Bueno, para no hacer muy largo el cuento, vean que si yo vengo y toco el sustrato de esta maceta, está muy suave, muy fácil es meter una mano. Hay raíces de otras plantas que yo he dejado acá porque esto contiene rizomas que son importantísimos para el desarrollo y crecimiento de las plantas. Entonces, bueno, el resto de esas rizomas van a quedar acá, no necesariamente van a hacer otra planta por eso. Y ahí hasta abajo va a seguir ella dándome más sustrato, que todo es del mismo, ¿verdad? Entonces lo que yo tengo que pensar siempre es cómo trasplanto acá una planta, cómo lo hago efectivamente. Bueno, muy fácil. Ustedes van a hacer un orificio en el centro de la maceta, así como yo en esta puse el diente de león, y van a meter la planta lo más que puedan, casi que todo lo que tenga de la base del tallo hacia la raíz, ¿ok? Que puede ser en este caso, si tenemos este ejemplo, puede ser yo la sembraría incluso desde acá, que empiezan las primeras hojitas reales, de acá hacia abajo, ¿ok? Entonces la trasplantaría hasta acá. Vamos a ver cómo queda. Y metí absolutamente toda la raíz, incluso hasta el nacimiento de su primer hoja real. Las plantas normalmente después de la semilla nos dan 2 hojitas pequeñas, que son las que básicamente botan el cascarón de la semilla, y luego vienen ahora sí 2 hojitas reales que empiezan a brotar y que empiezan a formarnos el tronco principal. Esta planta, como la rescaté del compost, está un poquito torcida, pero también quiero que vean estas, que también han salido del compost, pero hemos estado más a tiempo y ya esto es en tierra. Entonces, por ejemplo, esta son plantas muchísimo más rectas, que vean que conforme van creciendo ya empiezan a buscar hacia un lado, y ahí es donde tenemos que construir tutores. Tutores son varillitas, palitos. Esta está muy linda, esta ha crecido completamente recta, y ya estas plantas no se están dando flor, ¿verdad? Ahí está la flor, y luego de esa flor vienen tomatitos, así que por allá hay un par de tomates pequeñitos que fueron víctimas de alguna mascota, pero esto es una cama en donde, si notan también, hay una distancia entre una planta y otra de más o menos 2/4, 3/4 entre cada una, porque hay que pensar en el porte de la planta cuando es una planta adulta. O sea, tenemos que pensar cómo es esta planta antes de tenerla en un espacio específico en su etapa adulta. Cuando ya tenemos ese criterio de cómo van a crecer esas plantas en su etapa adulta, ya podemos empezar a también crear un diseño. O sea, podemos empezar a decir, ok, si tengo una planta que es más rastrera que otra y la otra es un poco más vertical, entonces puedo decir que las puedo sembrar juntas. Bueno, puede ser. Vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos 2 cultivos súper amigos, incluso 3. Tenemos un perejil, cebollino y albahaca. El perejil crece de una forma mucho más horizontal, más rastrera. Ven, este perejil ya tiene cierto tiempo, y este cebollino también ya está en una etapa un poco más adulta. ¿Quiere decir que se pueden sembrar juntos? Sí, son súper amigos en la huerta. Por allá tenemos algunos cultivos pequeñitos de culantro, ¿sí ven? Y a la par hay un chile dulce, una planta de chile dulce. Y la planta de chile dulce crece hacia arriba, y el culantro pues también, pero de una forma menos y un poco más rápido, entonces se cosecha rápido, no es tanto como la planta del chile dulce, que va a estar ahí por mucho más tiempo. Entonces no me preocupa mucho esta parte. Este es un experimento que hicimos en donde la línea del centro
no ha tenido ningún abono directo. Esta línea de acá sí, y esta línea de acá sí, y esta también. Únicamente dejamos un poco de lado estas, que les pusimos otro tipo de abono orgánico la semana pasada, y aún así ellos siguen creciendo. Lo importante siempre acá con esto que les estoy diciendo es tener buen compost y cada 15 días estar alimentando a sus plantas, y van a notar completamente la diferencia del cultivo de cuando no tenemos abono y cuando sí tenemos abono. Acá, por ejemplo, están estas plantas de berenjena que tienen unas flores preciosas, y que ahí ya ellos van a empezar a darnos fruto, ok. Entonces esta es la flor, y luego por acá van a empezar a crecer los frutos de la berenjena. Entonces de ahí hacia abajo ya van a seguir creciendo. Son plantas relativamente jóvenes, pero que también sembramos a la par de otros cultivos como el kale, que sirven para ensalada, y a la par también en medio como una coayudante también, intercambio de nutrientes, la uchuva, que nos da fruta. La uchuva no sé si la han visto, pero acá hay un frutito pequeño por acá abajo, ¿ven? Todavía está verde. La envoltura de esta uchuva debe ser completamente amarilla cuando esté lista para cosechar. Entonces un poco también ahí el tema de relación de cultivos. Acá nos está creciendo un ayote de los pequeñitos, y puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, como en el otro caso de estos ayotes que estamos dejando ir hacia abajo. Factor común en todos, que tengo paja en el suelo. ¿Por qué tengo paja o zacate cortado en el suelo? Bueno, porque sirve de cobertura vegetal. Evita que cuando caiga la lluvia salpique con barro hacia las hojas y haga heridas en las hojas, y por eso la planta puede estar vulnerable a hongos y bacterias. No, mis chiles. Aquí alrededor del chile también pusimos algunas lechugas, incluso lavanda, que sirve como una planta que llama insectos benéficos y además repelente de otros. Bueno, y yéndonos un poco también a la parte de suelos, cuando estamos haciendo una huerta en casa y tenemos un poco de patio, tenemos que pensar muy bien también dónde lo vamos a poner, ¿sí? Es importantísimo que tomemos en cuenta la luz del sol, que pegue directo mínimo 8 horas al día, que pegue viento, que haya una circulación, un flujo de aire, que el suelo esté suave, que no esté compacto. Y también es súper importante ahora en época lluviosa que le prestemos mucha atención a la escorrentía o a las corrientes de agua que se hacen internas en el patio, si se empoza, si no se empoza, y empezar a tomar decisiones a partir de ahí para diseñar su propia huerta. Esta es una pequeña camita que ahorita estamos, bueno, haciendo el trabajo de ponerle más cobertura. Falta acá, estamos haciendo un aporque, o sea, aporcar es poner un poquito más de tierra sobre el tallo de la planta para darle más fuerza al tronco y que crezca con facilidad, que no se tuerza, que la raíz esté cubierta, siempre húmeda, hidratada. Entonces, vean que acá yo dejé como unos cañitos alrededor. Esta camita es muy pequeña, es una tomatera apenas, y siempre dejo unos cañitos y dejarle una salida al agua que va más o menos por ahí, si lo ven, porque cuando llueve y se empoza el agua, lo que hago es evitar que me lave el suelo del cultivo y así también los nutrientes. Entonces hay que pues hacerle una pequeña aquí, una curvita con nivel hacia la parte más baja o hacia donde el agua ya puede fluir con más facilidad. Okay. Acá también nosotros tenemos unas camitas con caminitos y demás. ¿Qué profundidad del camino? Bueno, no debe ser tampoco tan profundo ni la cama tan alta, ¿sí? Si no tienen suficiente material como tierra en casa, lo ideal es ir creando el suelo. Pueden agregar ahí bolsas con zacate, que ya lo vamos a ver cómo lo vamos a hacer
Normalmente toda la tierra que yo saco de las orillas la vuelvo a incorporar a la cama y esa es la que me da un poco más de altura. Yo en estas camas nunca he agregado tierra de ningún otro lado, siempre utilizamos la misma materia orgánica que está acá. Bueno, espero que les haya servido bastante estos tips que les estoy dejando por acá. Así que no dejen de cultivar sus propias huertas en casa. Recuerden que el suelo es lo más importante, así que hacer compostaje. Que tengan una semana exitosa.